Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al primer vídeo relacionado con la introducción a Python. En esta serie de vídeos que les propongo de ahora en adelante, iremos mirando diferentes opciones para aprender a programar en Python. Antes de empezar con este vídeo quiero decirte que no soy un programador avanzado, ni mucho menos. Estoy totalmente, diría que madurando en este mundillo y bueno, te propongo que aprendamos diferentes cosas relacionadas con Python juntos, y lo que sí te prometo es una serie de vídeos en el cual los vamos a ir dividiendo por categorías y por temas que vamos a ir desde cero hasta llegar a lo más avanzado de Python. Como este es un vídeo de introducción y de ahora en adelante no queremos hacer los vídeos mucho más largos que este, irán durando minuto, minuto y medio para que no nos aburramos, porque todos sabemos que todo el contenido que es audiovisual tenemos que tener mucha fuerza de voluntad para poder aceptarlo y seguirlo. Entonces intentaremos hacer todos los vídeos relacionados con Python a partir de un minuto y medio, dos, donde iremos viendo pequeñas cosillas y bueno, si no nos interesa podemos ir saltando el vídeo. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente qué es Python, qué podemos hacer en Python, por qué vamos a elegir Python para programar y bueno, vamos a instalar Python y un editor para poder trabajar con Python, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿qué es Python? Pues mira, Python es un lenguaje de programación muy popular y fue creado por Guido van Rossum, ¿vale? Y lanzado en 1991. Python se utiliza para desarrollar, hacer desarrollos web del lado del servidor, para hacer desarrollo de software, se utiliza también para las matemáticas y bueno, secuencias de comandos del sistema. Si te estás preguntando qué puedes hacer con Python, pues mira, con Python podemos utilizar un servidor para crear aplicaciones web. Con Python se puede utilizar con el software para crear flujos de trabajo. Python puede conectarse a sistemas de bases de datos y también puede leer y modificar archivos. Python se puede utilizar para manejar Big Data y realizar matemáticas complejas. También puedes utilizar Python para la creación rápida de prototipos o para el desarrollo de software listo para la producción. Es decir, tienes varias opciones para elegir, sobre todo cuando estás desarrollando Python, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a elegir Python, no? ¿Por qué nos hemos inclinado más que en vez de Python, yo que sé, por SQL, JavaScript, algún otro lenguaje? Pues mira, Python funciona en diferentes plataformas, Windows, Mac, Linux, Raspberry, etcétera, ¿vale? Python tiene una sintaxis bastante simple, similar al idioma inglés. Eso nos facilita muchísimo el aprendizaje. También tiene una sintaxis que permite a los desarrolladores escribir programas con menos líneas que otros lenguajes de programación, que esto es bastante también importante. Python se ejecuta en un sistema intérprete, lo que significa que el código se puede ejecutar tan pronto como se escribe. Es decir, nosotros escribimos una línea y lo podemos ejecutar directamente, ¿vale? Esto significa que la creación de prototipos puede ser bastante, pero bastante rápido. A ver qué más. Python también puede tratar una manera procedimental, ¿no? De una forma orientada a objetos y a una forma bastante funcional, ¿vale? Entonces, sabiendo todo esto, nos preguntamos si la sintaxis de Python en comparación con otros lenguajes de programación es bastante sencilla. Y la verdad es que Python fue diseñado para la legibilidad y tiene algunas similitudes con el idioma inglés. Python se usa en nuevas líneas para completar un comando, a diferencia de otros lenguajes de programación que a menudo usan puntos, comas y paréntesis, etcétera, para poder completar este comando. Y Python también se basa en lo que son
las sangrías, que esto lo veremos a medida que vayamos desarrollando y haciendo ejemplos en siguientes vídeos, ¿vale? También podemos alcanzar funciones de bucle, funciones y clases y bueno, en fin, infinidades de cosas como pueden ofrecernos cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, para empezar con este vídeo y no hacerlo muy extenso, vamos a entrar a nuestro navegador para descargarnos Python, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a python.org y esto nos llevará directamente a la web oficial de Python. Si te fijas, aquí tenemos un menú superior en el cual nos da las opciones de elegir el tipo de sistema operativo, ¿no?, que tengamos nosotros instalado. Quiero indicarte que lo que vamos a hacer, es decir, la versión que vamos a utilizar de Python es la 3.10.6 en este momento. Y aunque tenemos ya la versión 3, ¿vale? Quiero decirte que la versión 2 sigue siendo bastante utilizada. Pero bueno, te invito a que lo hagas con la misma versión, ¿vale? Entonces nos vamos a dirigir, en mi caso, a mi sistema operativo. Y verás que aquí tienes diferentes opciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es elegir la versión que corresponde, hacemos un clic en este enlace y directamente se va a descargar Python, ¿vale? Una vez que estamos aquí ya, que se está descargando, procedemos a instalarlo, que se instala como cualquier otro programa, siguiente, y no tendrías ningún tipo de problema, ¿no?, al instalar este sistema. Entonces, una vez que tengamos instalado, ¿cómo podemos saber si ya tenemos realmente funcionando nuestro sistema operativo Python en Windows, por ejemplo, que es este caso? Pues yo me voy a dirigir a la consola, presiono Windows R, abro la consola de Windows y aquí lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente: Python, ¿vale?, /version, ¿vale? Esto nos va a mostrar la versión de Python que tenemos y en caso de que no lo tengamos aún instalado nos dará un error que nos encuentra el programa como tal, ¿vale? Entonces, ya sabiendo que nos muestra la versión, ya sabemos que está totalmente a funcionar en nuestro sistema. Ahora lo que vamos a hacer es descargar el Visual Code, ¿vale?, para poder trabajar en Python. Entonces nos metemos en la página de Visual Studio Code, ¿vale? Buscamos esto en Google, entramos aquí y una vez que estamos en la página principal lo que vamos a hacer es descargar la versión que corresponde, ya sea para Windows, para Mac, para Linux, para lo que sea, ¿vale? En mi caso tengo aquí ya la versión de Windows, la vamos a descargar, yo ya la tengo descargada, pero cuando ustedes la tengan descargada vamos a proceder junto a instalarla, ¿vale? Lo tengo aquí, si te fijas, y vamos a acceder a la instalación, ¿vale? Esto es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación, pero después tendremos que, añadir algunas cosillas para poder trabajar con Python desde aquí, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a lo que es la instalación del Visual Studio Code y vamos a crear un acceso directo en nuestro escritorio para tenerlo a mano, bastante rápido. Si te fijas, la instalación es bastante fluida y bastante rápida, así que nos vamos a esperar unos segundos. Vale, ejecutamos Visual Studio Code. Y esta es la pantalla principal de este editor de temas, ¿vale? Entonces vamos a Get Start, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a darle un nombre, ¿vale? Mi primer código. .py, ¿vale? Vamos a darle y lo que nos está indicando es que tenemos que crear este fichero y después crearemos nuestro, primero creamos el fichero en una ruta y después creamos lo que es el fichero, ¿vale? Vamos a elegir una herramienta, yo voy a elegir esta carpeta, por ejemplo, donde vamos a empezar a guardar todos los proyectos. Mi primer código .php, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Si te fijas, aquí ya estamos trabajando con código de Python, pero nos está preguntando que si queremos instalar la extensión de Python. Si él sabe ya, que el intérprete sabe ya que vamos a trabajar con código Python, pero necesitamos instalar esta aplicación, ¿vale?
Aquí ya se muestra cómo se está instalando. Vamos a esperarnos unos segundos. Yo voy a pausar el vídeo para que no sea muy largo y cuando terminemos con el proceso ya podremos utilizar Python como lenguaje, ¿vale? Bueno, ya tenemos el módulo instalado. Vamos a aceptar este mensaje que nos ha salido, redes privadas como redes públicas. Vamos a permitir. Y ahora sí ya podremos trabajar con nuestro primer código, ¿vale? En Python. Por lo tanto, vamos a ver esto muy rápidamente y si te acuerdas hemos dicho al principio del vídeo que podemos ver o ejecutar las líneas de código mientras que las vamos desarrollando sin ningún problema y vamos a escribir nuestro primer código, el famoso Hola Mundo, que es el primer código que normalmente escribimos todos, ¿vale? Entonces para esto solamente escribiremos en nuestra línea print y vamos a abrir paréntesis y entre comillas escribiremos nuestro hola gente, ¿qué tal? Vale, así tal cual lo vamos a dejar y vamos a hacer un control S para guardar nuestro código y una vez que estamos ya listos vamos a darle imprimir. Si te fijas en este apartado aquí voy a presionar control B, ¿vale? Para ocultar esta columna que tenemos aquí, ¿vale? Y si te fijas en esta parte de aquí abajo, donde tenemos la consola o la terminal, como lo llaman en Visual Code, en Visual Studio Code, verás que ya hemos ejecutado nuestro primer código, nuestro primer programa en Python, ¿vale? Hemos hecho un llamado para que se imprima nuestro primer código que hemos creado. Hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a el primer vídeo de una serie de vídeos que iremos creando para aprender a programar en Python. Los siguientes vídeos que veremos son la sintaxis de Python, los comentarios en Python, las variables, los tipos de datos, los números en Python. Vamos a ver las cadenas, los booleanos, las listas, las tuplas, etc. Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así te llegue rápidamente la notificación cuando se vayan subiendo vídeos relacionados con la programación en Python. Lo vamos a dejar aquí y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.